Hay una diferencia entre la historia que sigues contando y la que necesitas soltar. Y la mayoría de la gente pasa toda su vida sin darse cuenta de que la razón por la que no pueden cambiar no es porque sean incapaces de cambiar, es porque siguen contando la misma historia sobre por qué no pueden. Has estado llamando identidad a lo que en realidad es un guión que memorizaste hace tanto tiempo que olvidaste que lo escribiste tú. Has estado usando tu historia como explicación cuando en realidad la estás usando como excusa. Has estado diciendo, soy así, ¿por qué me pasó esto? Cuando la verdad es que sigues siendo así, porque sigues contando esa historia. Y cada vez que la cuentas, la haces más real. Cada vez que la repites, la grabas más profundo en tu sistema nervioso. Cada vez que la usas para explicar por qué no puedes hacer algo, por qué no puedes ser diferente, por qué las cosas siempre terminan de la misma manera, estás eligiendo el pasado sobre el futuro. Estás eligiendo ser la víctima de tu historia, en lugar de ser el autor de una nueva. Pero algo está a punto de cambiar. Esta semana llega una luna nueva en Géminis. Y las lunas nuevas son momentos de inicio, momentos de siembra, momentos de comenzar nuevos ciclos. Pero una luna nueva en Géminis, el signo que gobierna las historias, las palabras, las narrativas y cómo te comunicas contigo mismo, es específicamente un momento para reescribir el guión, para soltar la historia vieja que has estado repitiendo y comenzar una nueva. Y las próximas 48 horas después de esta luna nueva son la ventana más poderosa de todo el año, para dejar de ser quien dijiste que eras y comenzar a ser quien podrías ser si soltaras la necesidad de definirte por tu pasado. La pregunta que esta luna nueva te obliga a responder no es cómoda. No es quién quieres ser. La pregunta es si estás dispuesto a soltar la historia de quién has sido, porque no puedes tener ambas. No puedes ser una nueva versión de ti mismo mientras sigues contando la historia vieja. No puedes crear un futuro diferente mientras sigues repitiendo la narrativa del pasado. Tienes que elegir. Y esa elección, esa decisión entre continuar siendo la versión familiar de ti mismo o arriesgarte a convertirte en alguien que no reconoces todavía, es exactamente lo que esta luna nueva viene a forzar. En los próximos minutos, descubrirás qué significa que haya una luna nueva en Géminis y por qué las próximas 48 horas son una ventana donde tienes permiso cósmico para reescribir completamente quién eres. Primero, entenderás la diferencia entre la historia que sigues contando y la que necesitas soltar, entre usar tu pasado como explicación versus usarlo como excusa. Segundo, aprenderás sobre las 3 formas en que tu historia te mantiene atascado. La repites hasta que se vuelve tu identidad. La usas para justificar por qué no cambias. Y la cuentas de formas que te hacen la víctima en lugar del protagonista. Y tercero, recibirás un ritual de luna nueva diseñado específicamente para este momento. Una práctica de 48 horas que te permite soltar la narrativa vieja y plantar las semillas de una nueva sin colapsar en el proceso. Si has sentido últimamente como si estuvieras atrapado en un patrón, si has notado que sigues teniendo las mismas conversaciones, las mismas dinámicas, los mismos resultados año tras año, si te encuentras diciendo frases como «siempre soy así», «siempre me pasa esto», «nunca puedo», cuando en el fondo sabes que esas palabras son las que te mantienen exactamente donde estás. Quédate aquí, porque lo que está a punto de suceder en las próximas 48 horas no es solo un evento lunar. Es una invitación a dejar de repetir quién fuiste y comenzar a crear quién podrías ser. Pero solo si estás dispuesto a enfrentar por qué has estado aferrado a la historia vieja. Déjame comenzar con la astrología real, porque una luna nueva en Géminis no es metáfora. Es un momento astronómico específico con efectos medibles en tu sistema nervioso y tu capacidad de pensar sobre ti mismo de manera nueva. Una luna nueva ocurre cuando el Sol y la Luna están en conjunción exacta, en el mismo grado del mismo signo. Y cuando están en conjunción, la Luna está completamente oscura. No la puedes ver. Está entre la Tierra y el Sol, y su cara iluminada está apuntando completamente lejos de nosotros.
Y ese momento de oscuridad completa es lo que hace que las lunas nuevas sean tan poderosas. Porque la oscuridad es donde las semillas germinan. La oscuridad es donde algo nuevo puede comenzar sin la presión de ser visto inmediatamente. La oscuridad es el espacio vacío necesario para que algo diferente emerja. Y cuando esa luna nueva sucede en Géminis, el signo que gobierna la comunicación, el pensamiento, las historias y cómo procesas tu propia experiencia, lo que se está sembrando no es solo una intención, es una nueva narrativa, es una nueva forma de contar tu historia, es una nueva forma de pensar sobre quién eres. Géminis es gobernado por Mercurio, el planeta de la mente y las palabras. Y Géminis es el signo de las historias múltiples, las perspectivas múltiples, la capacidad de ver las cosas de más de una manera. Entonces, una luna nueva aquí es específicamente un momento donde tienes acceso a la posibilidad de contar tu historia de manera diferente, de elegir una narrativa diferente, de decidir que lo que te pasó no tiene que definir quién eres. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. La historia que has estado contando no es solo algo que dices, es algo que vives. Cada vez que la cuentas, tu sistema nervioso la refuerza. Cada vez que la repites, tu cerebro crea caminos neuronales más profundos que hacen que esa historia sea la interpretación automática de tu experiencia. Y con el tiempo, la historia se convierte en tu identidad. Se convierte en quien crees que eres. Y una vez que se convierte en tu identidad, cambiarla se siente como morir. Ahora, déjame hablarte de la diferencia entre la historia que sigues contando y la que necesitas soltar. Porque esto es lo que esta luna nueva viene a revelar. La historia que sigues contando es la narrativa que has repetido tantas veces que se siente como verdad. Es la historia sobre por qué eres de la manera que eres. Por qué las relaciones siempre terminan de cierta manera. Por qué el trabajo nunca funciona. ¿Por qué el dinero es siempre un problema? ¿Por qué no puedes confiar? ¿Por qué no puedes comprometerte? ¿Por qué no puedes cambiar? Y esa historia tiene evidencia, tiene ejemplos, tiene razones. Porque cada vez que algo sucede que confirma la historia, lo notas. Y cada vez que algo sucede que contradice la historia, lo ignoras o lo explicas como excepción. Entonces, con el tiempo, la historia se vuelve más y más fuerte, porque solo estás recolectando evidencia que la apoya. Pero aquí está lo que esa historia está haciendo. Te está manteniendo seguro, te está manteniendo en lo familiar, te está dando una razón para no arriesgarte. Porque si eres así por lo que te pasó, si no puedes cambiar porque tu pasado te hizo de esta manera, entonces no tienes que intentar, no tienes que fallar, no tienes que enfrentar la posibilidad de que tal vez sí puedas cambiar y simplemente no has querido hacer el trabajo difícil que requiere. La historia que necesitas soltar es exactamente esa, la historia que te da permiso de no cambiar, la historia que te hace la víctima, la historia que te define por tu pasado en lugar de por tu potencial. Y soltarla se siente aterrador, porque si sueltas esa historia, ¿quién eres? Si ya no eres la persona a quien le pasó esa cosa, si ya no eres la persona que no puede hacer eso, si ya no tienes la historia como explicación, entonces tienes que tomar responsabilidad completa por tu vida ahora mismo. Déjame ser específico sobre las 3 formas en que tu historia te mantiene atascado, porque esta luna nueva no es vaga, es quirúrgica. Y saber qué buscar te permite reconocer los patrones cuando aparecen. La primera forma es que repites la historia hasta que se vuelve tu identidad. Esto sucede cuando cuentas la misma historia una y otra vez, cuando la usas como introducción, cuando dices, hola, soy persona, y luego describes quién eres usando eventos del pasado. Soy alguien que tuvo una infancia difícil, soy alguien que fue traicionado, soy alguien que no puede confiar, soy alguien que siempre ha sido ansioso. Y cada vez que defines quién eres usando el pasado, estás haciendo que ese pasado sea tu identidad presente. Estás diciendo que lo que te pasó es más importante que lo que podrías llegar a ser. Y el problema con hacer de tu pasado tu identidad es que entonces cualquier cambio se siente como pérdida de identidad. Se siente como ya no saber quién eres, porque has invertido tanto en ser esa persona,
en ser la persona a quien le pasaron esas cosas, que convertirte en alguien diferente se siente como traicionar quien fuiste. La segunda forma es que usas la historia para justificar por qué no cambias. Esto es cuando usas tu pasado como razón de por qué no puedes hacer algo ahora. No puedo estar en una relación porque me lastimaron antes. No puedo tomar riesgos porque fracasé antes. No puedo confiar en mí mismo porque tomé una mala decisión antes. Y técnicamente, el pasado sucedió. Las cosas te pasaron. Pero la pregunta no es si el pasado es real. La pregunta es si el pasado tiene que dictar el futuro. Porque cuando usas tu historia como justificación, lo que realmente estás diciendo es que el pasado es más poderoso que el presente. Estás diciendo que lo que te pasó tiene más peso que lo que quieres crear. Y mientras sigas usando tu historia como razón de por qué no puedes, nunca tendrás que enfrentar si en realidad podrías si te permitieras intentar. La tercera forma es que cuentas la historia de formas que te hacen la víctima en lugar del protagonista. Y esto es sutil pero crucial. La víctima es el personaje a quien le pasan cosas. El protagonista es el personaje que hace que pasen cosas. Y la misma historia se puede contar de ambas formas. Puedes decir, me dejaron y no pude recuperarme. O puedes decir, pasé por una ruptura dolorosa y elegí usar ese dolor para aprender sobre mí mismo. La primera versión te hace la víctima. La segunda versión te hace el protagonista. Y la diferencia no es negar el dolor. La diferencia es dónde pones tu poder. Cuando te haces la víctima en tu propia historia, estás diciendo que otros tienen el poder sobre tu vida. Cuando te haces el protagonista, estás diciendo que tienes el poder de responder, de elegir, de crear significado de lo que te pasó. Y aquí está por qué esto importa tanto. La forma en que cuentas tu historia determina qué puedes hacer a continuación. Si eres la víctima en tu historia, entonces tu futuro depende de que otros cambien, de que las circunstancias mejoren, de que algo externo sea diferente. Pero si eres el protagonista en tu historia, entonces tu futuro depende de ti, de tus elecciones, de tus acciones, de cómo decides responder a lo que viene. Ahora, déjame darte el ritual de luna nueva para las próximas 48 horas, porque las lunas nuevas son momentos de siembra, y si plantas las semillas correctas en este momento, puedes crear un ciclo completamente nuevo. Paso 1. Esta noche, escribe la historia vieja. Toma un papel y escribe en la parte superior. La historia que he estado contando sobre mí mismo es, y luego escríbela, toda. La versión que has repetido tantas veces. La versión donde explicas por qué eres de la manera que eres. La versión donde te haces la víctima. Escríbela completamente, porque no puedes soltar lo que no admites que estás cargando. Paso 2. Cuando termines de escribirla, léela en voz alta, a ti mismo. Y mientras la lees, nota cómo se siente en tu cuerpo. Nota si se siente pesada. Nota si se siente vieja. Nota si parte de ti está cansada de contarla. Y cuando termines de leerla, di en voz alta, esta era mi historia. Ya no es quien soy. Y luego destruye el papel. Quémalo si puedes hacerlo de manera segura. Rómpelo en pedazos pequeños, pero haz algo físico que simbolice que estás soltándola. Paso 3. Mañana, escribe la nueva historia. Pero aquí está la clave. No escribas la historia de quién quieres ser. Escribe la historia de quién eres si no estás definido por tu pasado. Escribe, soy alguien que y luego termina esa oración sin usar nada del pasado, solo usando presente. Soy alguien que elige, soy alguien que crea, soy alguien que aprende, soy alguien que crece. Y escribe esa nueva historia, como si ya fuera verdad, como si ya fueras esa persona. Y las próximas 48 horas, cada vez que notes que estás comenzando a contar la historia vieja, para, respira y di en cambio una línea de la nueva historia, no la completa, solo una línea, porque estás entrenando a tu sistema nervioso a tener una narrativa diferente disponible. Las próximas 48 horas son tu ventana. El universo ha hablado. Lo que viene después está en tus manos. Y déjame ser completamente honesto contigo sobre algo que la mayoría de las lecturas de Luna Nueva no te dirán.
Esta luna nueva en Géminis no solo te da permiso de cambiar tu historia, te muestra exactamente cómo has estado usando tu historia como prisión. Te muestra cómo cada vez que dices soy así, estás cerrando una puerta a ser diferente. Te muestra cómo cada vez que explicas tu comportamiento con tu pasado, estás eligiendo el pasado sobre el presente. Y aquí está la parte que es difícil de escuchar. Tu historia no es solo algo que te pasó, es algo que sigues eligiendo. Cada vez que la cuentas, la estás eligiendo de nuevo. Cada vez que la usas para explicar por qué no puedes, la estás eligiendo sobre la posibilidad. Y la razón por la que sigues eligiéndola, la razón por la que es tan difícil soltarla, es porque te da algo. Te da una identidad, te da algo de qué hablar, te da una razón de por qué tu vida es de la manera que es, que no requiere que tomes responsabilidad. Porque si tu vida es así por lo que te pasó, entonces no es tu culpa. Y no tener culpa se siente seguro. Pero aquí está el costo. Cuando no tienes culpa, tampoco tienes poder. Cuando no es tu responsabilidad, tampoco es tu capacidad de cambiar. Y eventualmente te das cuenta de que preferirías tener poder sobre seguridad. Preferirías tener la capacidad de crear algo nuevo sobre tener la excusa de por qué no puedes. Déjame darte ejemplos concretos de cómo se ve esto en la vida real. Imagina que has estado contando la historia de que no puedes confiar en las personas porque alguien te traicionó. Y esa traición fue real. El dolor fue real. Pero cada vez que conoces a alguien nuevo y comienzas a sentir conexión, cuentas esa historia. La cuentas a ellos. La cuentas a ti mismo. Y dices, soy alguien que tiene problemas de confianza por lo que me pasó. Y lo que esa historia hace es crear distancia antes de que haya razón para distancia. Crea una barrera protectora. Y esa barrera te mantiene seguro de ser lastimado de nuevo. Pero también te mantiene seguro de ser amado profundamente. Te mantiene seguro de conexión real. Porque mientras sigas contando esa historia, mientras sigas definiéndote como alguien que no puede confiar, nunca tienes que arriesgarte a confiar y descubrir que tal vez sí puedes. La historia que necesitas soltar no es que te traicionaron. Eso sucedió. La historia que necesitas soltar es que esa traición tiene que definir todas tus relaciones futuras. Que porque pasó una vez, pasará siempre. Que porque alguien no fue digno de confianza, nadie lo será. Y cuando sueltas esa historia, cuando dejas de usarla como razón de por qué no puedes abrirte, descubres que tienes una elección en cada momento nuevo con cada persona nueva. O imagina que has estado contando la historia de que no eres bueno con el dinero porque tu familia era pobre. Y tal vez tu familia era pobre. Tal vez no te enseñaron sobre finanzas. Tal vez creciste sin acceso a recursos. Todo eso puede ser verdad. Pero cada vez que tienes una decisión financiera que tomar, cada vez que tienes la oportunidad de aprender algo nuevo, de cambiar un patrón, cuentas esa historia. Dices, vengo de una familia pobre. Nunca he sido bueno con el dinero. No sé cómo hacer esto. Y lo que esa historia hace es darte permiso de no aprender, de no cambiar, de mantener los mismos patrones porque, bueno, así es como siempre ha sido. Así es quien soy. Pero la verdad es que no ser bueno con el dinero en el pasado no significa que no puedas aprender a ser bueno con el dinero ahora. Venir de una familia pobre no significa que tienes que permanecer pobre. Y mientras sigas usando tu pasado como explicación de tu presente, estás eligiendo repetir el pasado en lugar de crear un futuro diferente. O imagina que has estado contando la historia de que eres ansioso, que siempre has sido ansioso, que es solo quien eres. Y tal vez has sentido ansiedad durante mucho tiempo. Tal vez comenzó joven. Tal vez hay razones reales de por qué tu sistema nervioso aprendió a estar en alerta constante. Pero cada vez que sientes ansiedad, cada vez que tu cuerpo se activa, te dices, ¿es porque soy una persona ansiosa? Es mi naturaleza. No puedo cambiarlo. Y lo que esa historia hace es hacer que la ansiedad sea permanente. La hace parte de tu identidad, en lugar de una respuesta que tu sistema nervioso aprendió y que puede desaprender. Y mientras sigas contando la historia de que eres ansioso, de que es quien eres,
nunca explorarás las herramientas, las prácticas, las formas de trabajar con tu sistema nervioso que podrían cambiar esa respuesta. Porque si es quien eres, entonces no hay nada que hacer. Pero si es algo que aprendiste, entonces es algo que puedes desaprender. Ahora déjame hablarte sobre lo que sucede cuando realmente sueltas la historia vieja. Porque hay un periodo de desorientación. Hay un momento donde no sabes quién eres. Donde no tienes la historia familiar para explicarte a ti mismo. Donde no tienes la narrativa cómoda. Y ese momento se siente como pérdida de identidad. Se siente como estar flotando sin ancla. Y ese sentimiento es exactamente por qué la mayoría de la gente vuelve a la historia vieja. Porque la historia vieja, por más limitante que sea, es familiar. Es cómoda. Sabes quién eres en esa historia. Sabes qué esperar. Pero si te quedas en ese espacio de no saber, si te permites estar en la desorientación sin correr de vuelta a lo familiar, algo nuevo puede emerger. Una versión de ti que no está definida por el pasado. Una versión que está definida por las elecciones que haces ahora. Y esa versión no tiene un guión predeterminado. Esa versión tiene que decidir en cada momento quién quiere ser. Y eso es aterrador, pero también es libertad. Porque cuando no estás atado a una historia sobre quién eres, puedes ser diferente cada día. Puedes elegir responder de manera nueva. Puedes sorprenderte a ti mismo. Las lunas nuevas duran aproximadamente 48 horas en su fase más potente. Y luego la luna comienza a crecer. Comienza a volverse visible. Y lo que siembres en estas 48 horas crecerá con ella. Entonces, si siembras la historia vieja, si vuelves a contarla, si la refuerzas, crecerá, se volverá más fuerte. Pero si siembras algo nuevo, si plantas la posibilidad de ser diferente, eso crecerá también. Y aquí está lo que hace que Géminis sea tan perfecto para esto. Géminis puede sostener múltiples perspectivas simultáneamente. Géminis puede ver las cosas de más de una manera. Entonces, una luna nueva en Géminis te permite ver que tu historia no es la única historia posible, que hay otras formas de interpretar lo que te pasó, otras formas de entender quién eres. Y una vez que ves que hay opciones, tienes el poder de elegir. Las próximas 48 horas no van a ser fáciles. Va a requerir que seas honesto sobre cómo has estado usando tu historia. Va a requerir que sueltes la comodidad de lo familiar. Va a requerir que te arriesgues a no saber quién eres por un momento para descubrir quién podrías ser. Pero del otro lado de ese riesgo está una vida que no está limitada por lo que te pasó. Una vida que está definida por lo que eliges crear. El universo ha hablado. Lo que viene después está en tus manos.